Sean bienvenidos. ¿Qué hizo Alejandro Magno para haber conquistado gran parte de 3 continentes? En Europa poseía Macedonia, toda Grecia continental y Tracia. En África, Cirenaica y el poderoso Egipto. En Asia le pertenecía desde la Jonia helénica, lo que llamaríamos hoy el Medio Oriente, y llegó hasta Punjab, al norte de la India. En 12 años su ejército avanzó 17.000 kilómetros. El imperio de Alejandro Magno desde Grecia hasta la India tenía un total de 50 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo lo logró? ¿De verdad tenía poderes como se decía en su mundo? La respuesta está en su juventud, de lo cual va a tratar este video. Que volar con Alejandro Magno. Nació en el año 356, en el 6º día del mes de Lou, o según Plutarco, el mes de Hecatombe. Él sabrá por qué le puso así. Para nosotros vendría siendo el 20 de julio, en Pela, la antigua capital del Imperio Macedónico, ubicado en la llanura central de Macedonia. Este fue probablemente el hombre del mundo antiguo que más personas de todo tipo asesinó, bajo el pretexto de expandir la cultura griega, no siendo este estrictamente griego. Hijo de Filipo II de Macedonia, este era alcohólico, gordo, tuerto, de temperamento colérico. Los griegos lo despreciaban, le llamaban Filipo el Bárbaro. Este terminó subyugando a los griegos después de que estos se autoaniquilaran en la guerra del Peloponeso, pero ¿cómo un individuo así pudo subyugar a los tan civilizados griegos? Bueno, pongamos un poco de contexto primero. La guerra del Peloponeso, del 431 a.C. al 404. Guerra entre la ciudad formada por la Liga de Delos, con Atenas a la cabeza, y la Liga del Peloponeso, formada principalmente por Esparta. Aquí también se disponían dos visiones de ver el mundo totalmente opuestas. Esparta más militarista, tendiendo más a lo que llamaríamos actualmente dictadura, y Atenas tendiendo más a la filosofía o a pensamiento abstracto, comercio, creadora de la democracia. La guerra empezó cuando en el 415 a.C. el general Alcíbiades invade Sicilia en la mayor operación de la guerra. Atenas invade Sicilia con el pretexto de ayudar a la pequeña polis griega de Segesta, que ésta buscaba protección de Siracusa. Realmente lo hizo porque necesitaba madera, además de que ya las dos superpotencias del momento estaban para darse guantazos de hacía rato. Para hacerles el cuento corto, Esparta ganó la guerra porque Atenas despilfarró muchos hombres y recursos en la conquista de Sicilia. Esta, con dinero de Persia, que los persas, ni cortos ni perezosos, les convenía que los griegos se debilitaran entre sí, construyó una gran armada y derrotó a Atenas en la batalla de Egospótamo en el 405 a.C. Yendo un poco más hacia atrás, las 3 guerras médicas, las cuales debilitaron muchísimo al imperio persa. Las guerras médicas fueron 3 entre el imperio Media persa y las polis griegas. Comenzaron en el 490 a.C. y llegaron hasta el 418 a.C. con la tercera guerra médica. Las consecuencias fueron que las polis griegas conservaron su independencia, frenaron el desarrollo hacia el oeste del imperio aqueménida persa, debilitando mucho a este. Y Atenas terminó siendo la más poderosa de Grecia. Volviendo a la familia y la infancia de Alejandro, Filipo II se veía a sí mismo como el gran protector de los ideales de Elas, nombre con el cual los griegos denominaban a Grecia. De ahí viene el término helenos, con lo cual ellos se denominaban a sí mismos la raza helena, el período heleno, los helenos. El principal ideal de Elas era la libertad, o sea, en este caso, liberarse de Filipo II. Este último no compartía este ideal. Este fue asesinado en 336 a.C., presumiblemente por un amigo de su esposa Olimpia, madre de Alejandro. Esta mujer era todo un personaje. Como dato introductorio de ella diré que al morir su esposo quemó en aceite hirviendo a una de las esposas de este para demostrarle su afecto. Ella era de región de Epiro, o sea, Espírota, hija del rey Monosías. Esta tenía la casa de las serpientes sagradas, probablemente tendría la enfermedad mental que hoy llamamos ofidofilia o amor desmedido por las serpientes, cosa que no ayudaba a que su esposo Filipo II saliera del alcoholismo, porque después de salir de los banquetes no quería ir a su casa llena de serpientes y con una mujer con unos cambios de humor brutales. Ella llegó a afirmar que Alejandro Magno era hijo de Zeus Amón, que este se personificó en una serpiente, la poseyó a ella y terminó engendrando a Alejandro. Este se creyó el cuento y se pasaba todo el rato hablando de esto a quien quisiera escucharlo. En una ocasión mandó a ejecutar a 13 griegos porque le dijeron a él que no era hijo de una serpiente. En una leyenda tenía un ojo azul y otro marrón, de pelo rizado
rojizo, tez blanca, no era muy alto. Sabemos muchísimos detalles de él, como que el primer perro se llamó Peritas, un perro muy grande y agresivo de la raza de los galos persas, una de las primeras creadas por el hombre. Una de sus anécdotas es Cleopatra de Macedonia, su hermana, cuando llevó a su prometido Alejandro I en el banquete familiar, ella estaba presentando a su esposo, tuvo un comentario fuera de lugar y dijo que su hijo iba a ser el heredero del imperio macedónico. Alejandro no le gustó nada, cogió una copa, se la tiró por la cabeza y le partió para arriba diciendo: ¿y qué te piensas que soy yo, un bastardo? En eso Filipo, a brincar la mesa para aguantar a Alejandro, se cae al piso. Alejandro se vira y le dice: así tú piensas conquistar Asia, borracho que no puedes ni cruzar una mesa sin caerte. Los griegos siempre tuvieron la ambición de conquistar Asia y hasta entonces el imperio persa estaba muy debilitado. Tuvo 5 hermanos. A los 12 años su padre le regaló a Bucéfalo. En griego significa cabeza de buey, por lo fuerte que era este animal, que lo pusieron así. Se dice que tenía una blanca forma de estrella en la frente. También se dice que nadie nunca pudo dominar a este caballo ni montarlo a poder. Él con 12 años lo logró hacer. Se dice que se montó encima de él y al virarle la cabeza frente al sol al caballo, se tranquilizó y Filipo le dijo: espero que seas un gran rey y que tengas un gran imperio, porque Macedonia te queda chiquita a tu grandeza. Con la misma edad empujó a Nectánemo por un pozo para abajo. Este era un astrónomo famoso que estaba de visita en su casa. No se sabe si lo hizo a propósito, simplemente estaban los dos cerca de un pozo y no estuvo más. Esto lo hizo con 12 años, o sea, mató a su primer hombre con 12 años. Durante 3 años, hasta cumplir los 16, Alejandro fue educado por Aristóteles. Se dice que este hombre sabía de todo. Por ejemplo, decía que el cerebro y la cabeza no servían para pensar, no funcionaban para pensar, funcionaban para refrescar y oxigenar la sangre, cosa muy cierta para muchas personas. Con este tipo de maestros y este tipo de creencias es muy normal que su cuadro de valores se torciera un poco. Tan pronto terminó de leer la Ética de Nicomeo, se puso a matar. Ya su padre, estando en vida, empezó a guerrear. Por ejemplo, exterminó a la banda secreta de Tebas en la importantísima batalla de Queronea, que tuvo lugar en el 338 a.C., cerca de la polis griega de Queronea. Tenía 18 años y lideró a la caballería. Nunca dejó de hacerlo. Salía con la caballería y rompía las filas, él a la cabeza de esta. Esta batalla tuvo lugar en la región de Beocia, entre las fuerzas de Filipo II de Macedonia y una coalición creada principalmente por Atenas y Tebas. En esta se terminó de consolidar el dominio del imperio macedónico sobre la Grecia antigua. A sus 20 años tomó el poder tras el asesinato de su padre por el aristócrata y guardaespaldas Pausanias. Aristóteles apuntó a que Filipo II fue asesinado por Pausanias debido a que éste había recibido una ofensa muy grande por parte del suegro de Filipo, el general Átalo. Pero como Aristóteles y Alejandro eran amigos, es muy probable que lo haya dicho para cubrirlo a él, que todo apunta a que Alejandro tuvo que ver el complot, aunque realmente no se sabe qué pasó. Terminando la boda de Alejandro I de Epiro y la hermana de Alejandro Magno, Cleopatra de Macedonia, yendo camino al banquete, Pausanias se abalanza, lo apuñala y se manda a correr. Tenía unos amigos esperándole un coche a caballo afuera, pero es interceptada por la guardia de Filipo y matado al momento. Esto tuvo lugar en Virginia, en Grecia. Pero Alejandro, al llegar a este punto, no estuvo ni solo ni falto de experiencia. Ya desde los 16 años había heredado el reino de Tracia. Al lector, su libro favorito era La Ilíada. Trata del último de los 10 años de asedio a Troya y la cólera de Aquiles. Con dormía y nunca lo dejó. Heredó un ejército altamente profesional y experto, con grandes generales como Parmenión. Era el más experimentado de todos. Sirvió a Filipo II. Era comandante de la retaguardia encargado del aprovisionamiento de las tropas, que por cierto le dio muerte junto a su hijo Filotas por una supuesta traición en 330 a.C. Su mejor amigo y supuesto amante, Hefestión, hombre de gran confianza, murió en el 324. Ptolomeo I, gran general y estratega, sí supo mover bien sus fichas, lo sobrevivió y tomó el reino de Egipto. Se cuenta que Alejandro, al llegar al poder, la polis de Tebas se le sublevó, argumentando que no tenía experiencia. Él los convenció derrotándolos en la batalla y esclavizando a 30.000 tebanos. Logró persuadirlos. Denle like, suscríbanse, síganos en nuestras redes. Espero les haya gustado mucho y hasta aquí.